Dice que en el griego del Nuevo Testamento, sotería es el término más común para la salvación. La expresión analógica son sanidad, remedio, liberación, rescate y bien. Ese es más o menos lo que es la salvación. Dice el diccionario ilustrado de la Biblia, página 585. De ahí sacamos eso. La idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. En un sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado cada vez más a la expresión del milagro divino, de la emancipación del hombre, del dominio y la culpa del pecado y la muerte, y al goce de una vida eterna de comunión renovada con Dios. Y vimos también que dentro de la salvación está la elección y predestinación. Amén. Amén. Dice, el apóstol Pedro describe como elegidos a los creyentes. En ambos testamentos, las palabras hebreas y griegas se traducen electos o elección, escoger o escogidos. Se usan estas palabras para indicar el acto de elegir, ya sea de parte del hombre o de Dios. Con referencia a la divina elección, el término se usa de una manera siguiente: A, en el sentido colectivo, tocante a la nación de Israel o a la iglesia, y B, en el sentido individual. Los términos elegido o escogido aparecen en los discursos de Jesús sobre el fin de la edad. Los escogidos son los benditos de mi Padre, Amén, que estarán en el reino preparado para vosotros, amén, desde la fundación del mundo. Así que el lenguaje de la elección se vincula con el de la predestinación. Según Scofield, la predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios por el cual se llevan a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano. O sea, su presciencia. Él ya de antemano él sabía quiénes iban a creer en nuestro Señor. Amén. Sabía quiénes iban a creer en su Hijo. amén, amén, Amén. amén. Dice, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es un acto de Dios por el cual, según su gracia, y no a base de ningún mérito del escogido, Amén, en este caso los creyentes, Dios escoge a su pueblo para tener una relación especial con Él. amén, amén. No es arbitraria la elección. Bueno, antes de ir con unas preguntas. ¿Es arbitraria la elección divina? ¿Eligió Dios a algunos para ser salvos y dejó a los demás que sufrieran la perdición eterna? No, Señor. ¿Quién? O sea, quería salvar solamente a un cierto número de pecadores. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Se recuerdan de esos pasajes? A ver. ¿Hay gente que se va a dejar de lado o es para todos? A ver, ¿qué me puede contestar? Amén, es para todos. No hay acepción de personas. Dice que algunos lo van a rechazar, pero Él da la salvación a todos, a todo el mundo. Dice, no es arbitraria la elección, pues es según la presciencia. Aquí aparece esta palabra, ¿no es cierto? La presciencia, de antes. El Señor sabe de antes que nosotros íbamos a creer. Lo que estamos aquí, ¿no es cierto? El Señor y nosotros íbamos a creer en su Hijo. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice, a los que antes conoció también los predestinó para ser salvos y ser hechos conforme a su imagen. Dios supo de antemano quienes tendrían fe en su Hijo. Amén. Los predestinó para ser salvos y ser hechos a la imagen de su Hijo. Amén. Otra prueba de que no es arbitraria la elección divina se encuentra en las afirmaciones de que Cristo murió por todos los hombres y Dios quiere que todos se salven. Amén. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate de todos, dice. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Dios dice por medio de su profeta, no quiero la muerte del que muere, convertidos pues y viviréis. Las invitaciones de Dios a arrepentirse y confiar en el Señor para la salvación son para todos los hombres. Es seguro que son sinceras. Dios no se burlaría de los hombres llamándolos a arrepentimiento si no quisiera salvarlos. Amén. Amén. Dios no haría eso en su infinita misericordia, en su amor, en su gracia, sino que lo repartió para todos. Amén. Los que creen en Dios, los que creen que Dios ha predestinado incondicionalmente a algunos hombres fueran salvos y otros no, señalan las palabras de Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Amén. Dice, imagen de Dios permite que los demás perezcan. Contestamos que Dios conoció de antemano a los que recibirían a su Hijo y Él se los da al Hijo.
Dice que hay unos teólogos, dice, estos teólogos calvinistas se deleitan en la afirmación de que Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. O sea que ahí está haciendo como acepción de personas, que el Padre eligió a algunos nomás para que el Hijo los salve y a otros no. Pasan por alto las palabras del Señor que dan la otra cara de la moneda. Yo, si fuera levantado de la tierra, dice entre comillas la crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Concluimos que de la cruz de Cristo sale el poder para atraer a todos los hombres, no obstante que algunos lo resistan. Y vemos ejemplos ¿cuáles lo resisten? Están los ateos, ¿no es cierto? Están los gnósticos, los agnósticos, etc. Están los testigos de Jehová, los mormones, etc. Que han sido ya llevados, ¿no es cierto?, por otro tipo de evangelio. Ellos resisten al Señor, ellos no lo quieren. O sea, no creen en Cristo. Señalan que Jesús es solamente un gran maestro, pero que no es divino. Jesús es un gran maestro moral, eficiente, un gran profeta, que fue maravilloso, y nada más, pero no creen que es divino, que no creen que es el Hijo de Dios. Y ahí es donde está el peor error que ellos cometen. Amén. Amén, porque nosotros lo hemos visto, que Él es el Hijo de Dios. Amén. En el cual todas las cosas se sujetan en sus manos. Amén. Lo que hemos leído. Amén. Gracias, Señor. Otro versículo que emplean los estudiosos que sostienen el fatalismo es: creyeron todos los que estaban ordenados, destinados para la vida eterna. Contestamos que esta afirmación no puede referirse a un decreto absoluto de Dios, porque el apóstol había declarado ya que los judíos habían rechazado libremente el evangelio. Significa que Dios había ordenado a los que creyeran. Estos fueron ordenados para la vida eterna, es decir, los gentiles. Amén. Así que podemos definir la elección divina como un acto soberano de gracia en la eternidad por el cual Dios eligió en Cristo para salvación a los que Él conoció de antemano que aceptarían a su Hijo. Amén, amén. Eso no significa que hiciera acepción de personas. No significa que dijera, ya, estos solamente van a creer y los demás no, ustedes no. Porque no hay personas de segunda categoría para el Señor. Amén. Amén. Para Él son todos iguales. Amén. Bajo la misma sangre. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Amén. Amén. Eso es muy importante. Ya vimos lo que era la elección, ¿no es cierto? Ahora entramos ya de lleno en lo que es el llamamiento. Porque el Señor nos llama para la salvación. El Señor nos escoge, nos elige para salvarnos. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Dice el llamamiento. El término bíblico llamar significa una invitación a servir a Dios con algún propósito. Entre comillas dice Diccionario Bíblico Ilustrado, página 385. Con referencia a la salvación, Dios en su gracia invita a los hombres pecadores a aceptar por fe la salvación provista por Jesucristo. Se extiende la invitación a los predestinados. Veamos Romanos 8:30. Ahora me van a ayudar, por favor. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él lo hace, la salvación es integral, amén, es completa. Amén. No es a medias. No es como decían los, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová, los mormones que vimos. Que cuando el Señor murió solamente para, como dicen los mormones, para salvarnos de los pecados. Y que había que hacer obras y leer el libro del Mormón para ser salvos. Pero ¿qué contestamos nosotros? ¿Hay necesidad de que leamos el libro del Mormón? ¿Hay necesidad que tengamos obras? ¿Cómo es? Amén. Pero ¿y fue completa la salvación de Dios o no? Amén. Amén. No se necesita ningún rudimento. Amén. ¿No se necesita obra? No. Amén. Amén. Entonces tenemos la seguridad que el Señor hizo la salvación completa. Perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Amén. Y más encima, Él nos llama, Él nos salva. Amén. Amén. Nos hace hijos de Él. Gloria a Dios. Amén. Y a los trabajados y cargados. Veamos Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré Él descansar. también los invita para, ¿no es cierto?, para la salvación. Amén. Y a todo aquel que en Él cree. Creer. ¿Qué significa creer? Es tener fe. Amén. Veamos Juan 3:15 al 3:16. Nosotros que lo decimos en la calle.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, En mas fe tenga vida en él. eterna. Todos los que tienen fe en él. Amén. Gracias, Señor. Vemos Apocalipsis 22, 17. Ayúdenme. Apocalipsis 22, 17. Amén. El Espíritu y las cosas dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Cuál es el agua de la vida? ¿Se recuerdan? Agua de vida. Esa que salta para la vida eterna. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Él ofrece el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Es el consolador que va a vivir en nuestro. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la habitación del Espíritu Santo? Amén. Nosotros. Él va a vivir en nuestro corazón. Ya no va a habitar en templos como era antes. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Amén, Señor. Dice, Dios llama a los hombres al arrepentimiento Amén. y la fe. O sea, veamos un versículo para que nos quede claro. Veamos Jeremías 31. Jeremías 31, del 31, vamos a leer hasta el 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cielos haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Él hará un pacto. Pondrá en la mente la ley y en el corazón el Espíritu. Amén. Entonces ya el Espíritu va a dar testimonio de que Dios es con nosotros Amén. a través de su pacto. ¿Y a través de quién se estableció ese pacto? Bendito sea el Señor. ¿A través de quién? De Cristo. Amén. Él es el pacto, Es el nuevo pacto. el nuevo pacto. Amén. Entonces Él ya, ¿y cómo podremos, ¿no es cierto?, entender y que las leyes se queden en nuestra mente y en nuestro corazón? A través del Espíritu. Espíritu Santo. Sí, Es el Espíritu Santo que va a estar en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, mi rey. Para que vayamos avanzando. Mateo 3:2. Amén. Diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Ahí lo llama al arrepentimiento. Así como procedimos nosotros al arrepentimiento. Amén. Veamos también Hechos 2:38. Este es un texto tremendo de Pedro, ¿no es cierto? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Allí se establece, ¿no es cierto?, una vez más que para recibir el don del Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer de Dios? Arrepentirnos. ¿Pero qué pasamos a hacer? Amén. Los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. El Consolador, el que mandó en su nombre, Cristo. Amén. Veamos Romanos 10:9. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ahí también está haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a los hombres al arrepentimiento y a la fe.
porque esa es la fe salvadora. Amén. Dice, ¿cómo llama Dios a los hombres? Los llama por medio de su palabra. Amén. 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 Veamos Romanos 10, 16 y 17. Romanos 10, 16 y 17, por favor. Cuando todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿has creído? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Amén. Nos llama a través de la palabra. ¿Y no es cierto? ¿Y cuántos hermanos hoy día estuvieron predicando la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos hermanos a lo largo de este mundo están predicando? Especialmente aquí en este país que se puede todavía. Entonces, a través de la palabra, eso significa que los hijos de Dios están obedeciendo. ¿No es cierto? Y a través de la palabra. Porque Él nos tiene a nosotros para predicar la palabra. Amén. Él no va a venir ni va a mandar a sus ángeles. Nosotros tenemos el llamado. Por eso dice el llamamiento. Amén. Sí, tenemos, el Señor hizo muchas cosas en nuestra vida, maravillosas, pero también nos exige, nos pone condiciones. Amén. Y qué maravillosas condiciones de dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Amén. Dice, veamos también segunda de Tesalonicenses 2:14. Segunda de Tesalonicenses 2:14. La cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro. Amén. Gloria a Dios a través del Evangelio. O sea, predicando las buenas noticias, las buenas nuevas. Amén. El Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Vemos Juan 16, del 8 al 11. Ayúdeme, alguien, por favor. Juan 16, del 8 al 11. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Ahí está el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos instrumentos en las manos de Dios tiene acá? Amén. Y el Señor lo va a usar entonces. El Señor va a poner de su espíritu, que es espíritu que va a convencer, ¿no es cierto?, al gentil, a las personas que van pasando. ¿No es cierto? Usted solamente tiene que obedecer. Y yo también tengo que obedecer y predicar su palabra donde podamos hacerlo. Cuando el Señor nos dé el tiempo y podamos hacerlo. Entonces es el Espíritu que convence. Amén. Que mejor que nos acompañe el Espíritu Santo cuando predicamos. Amén. Tenemos el respaldo, esa gracia divina que el Señor entrega a sus hijos. Amén. Por esto debemos orar para que el Espíritu haga su obra. Dios lo llama por medio de sus siervos. También usa a los siervos. Veamos Segunda de Crónicas 36:15. Segunda de Crónicas 36:15. Aleluya. 36:15. Amén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Amén. Y sigue teniendo misericordia. Sí, Señor, amén. Amén. Sigue teniendo, ¿no es cierto?, mandando ahí a apóstoles, pastores, líderes. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Veamos Jeremías 25:4. Son épocas tremendas, esta época que estamos viendo. Sobre todo la de Jeremías, ¿no es cierto? Que estaban ya pronto a irse al... Bendito Rey. Estaban prontos ya a irse, ¿no es cierto?, con Nabucodonosor. Amén. Amén. Dios Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Amén. Era una época tremenda donde ellos querían escuchar solamente cosas buenas, bendiciones, prosperidad, buena siembra, todo bueno en la familia, todo, pero él predicaba otra cosa, ¿no es cierto? Y era difícil, pero ahí Dios sabía que no había casi nadie que era justo. En esa época eran de poco porque lo iba a mandar al destino, lo iba a mandar a ¿no es cierto? Miren, hay un versículo que siempre
establece allí lo que pasaba en esa época. Veamos Jeremías 5, versículo 1. Para que veamos que son parecidos los tiempos, que el hombre es muy difícil que cambie muchas veces. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Amén. Amén. Si hay alguno, si hay uno, sale a las plazas, sale a todo, ve, búscalo, yo lo perdono. Pero lamentablemente bien poco, no encontró a nadie prácticamente. No había nadie justo. Qué tremendo. Sí, señora, sí es mi rey. Bueno, solamente Jeremías. Y además, bueno, él lloraba ahí porque todos se le iban en contra y no había qué hacer. Bueno, pero ¿qué estará pasando algo parecido actualmente? Hay bien pocas personas buenas que podemos encontrar, ¿no es cierto? Ya. Veamos Mateo 22, del 2 al 4. Ese es otro versículo donde llama a través de su siervo. Amén. Mateo 22, El 2, reino 4. de los cielos es semejante a un reino que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados que aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. Amén. Y nadie quiso. Nadie quiso, ¿no es cierto? Lo rechazaron. Es así el reino de los cielos. Que cuando se les hace la invitación, la mayoría rechaza. No, no puedo. No, tengo que hacer. No, tengo un matrimonio. No, porque tengo que ir al cine. No, etc. El mundo está así actualmente. Pero nosotros tenemos que seguir predicando su palabra. Tenemos que seguir el llamamiento del Señor, que lo hace a través nuestro. Amén. Veamos también Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Amén. Pero si por causa de la comida tu hermano es contentado, ya no andas conforme al amor. Romanos 10, 14 y 15. 10, 14, ya está la vuelta, sí. Pero tenía el caso con la comida. 10, 14, entonces. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Amén. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro ejemplo de que a través de los predicadores, a través de los siervos, el Señor también ponía, ¿no es cierto?, la posibilidad de que muchas personas pudieran proceder al arrepentimiento. Jonás es un ejemplo de un mensajero que Dios usó para llevar a una ciudad pecaminosa al arrepentimiento. Pues muchos hemos leído, ¿no es cierto? Ahí donde, bueno, él no quería, fue, ¿no es cierto?, se fue para otra parte, se fue para el otro lado, ¿no es cierto?, se fue para España, a Tarsis, ¿no es cierto?, y no quiso, pero al final tuvo que hacer la voluntad del Señor. Pero allí habían 120.000 hombres, dice, y también animales. O sea, el Señor ya estaba dando luz, estaba arrojando luz para que darnos a conocer que no solamente la salvación era para Israel como ellos creían, sino que era para todo el mundo. No solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido, porque ellos se creían especiales, eran el pueblo de Dios. Y en este caso Jonás era así. Él nos desobedeció porque decía: pero ¿cómo voy a ir eran los sirios que pronto ya iban a tomar prisioneros también a través del rey Sargón en el 722, ¿no es cierto? Poquito tiempo después iban a invadir, fue la primera invasión que tuvieron los judíos. Entonces él era tan nacionalista y tan, no sé, en el sentido que Dios era de ellos solamente, que a él no le cabía en la cabeza que el Señor tuviera compasión, piedad o misericordia de otros. Pero ahí se dio cuenta que no es así. Amén. Amén. Entonces desde allí, ya del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la salvación también era para los gentiles, también era para aquellos que lo necesitaban, para todo el mundo. Amén. Aleluya. Dice, voy a repetir, Jonás es un ejemplo de un mensajero que Dios usó para llevar a una ciudad pecaminosa al arrepentimiento. Pero es necesario que estos siervos sean revestidos de poder.
También Él nos reviste de poder. Veamos Lucas 24:49. Lucas 24:49. Lucas 24. 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ya, ¿y ese poder? ¿Qué era ese poder? Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Veamos también Hechos 1:8. Ahí ya se establece con más precisión lo que el Señor iba a hacer. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Para que seamos testigos. No testigos de Jehová, sino que mártires del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Amén. Qué tremendo, si uno se pone a pensar, el Señor, aparte, ¿no es cierto?, de mandarnos, no nos deja solos. O sea, nos da la unción, que decíamos, o sea, la capacitación determinada, específica para cada cual de sus hijos, para cada cual de sus instrumentos que necesitan para desarrollar, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha entregado. Predicadores, evangelistas, profesores, etcétera, ¿no es cierto? Él, aparte de eso, le da la capacidad para hacerlo. O sea, como dice su palabra, que el Señor no avergüenza a nadie. Amén, no los deja solos. No lo dice ya, anda no hay. Listo, arréglatelas como podáis, como puedas. No, así que el Señor, ¿no es cierto?, nos da la fuerza, nos manda, ¿no es cierto?, prevenido y con la capacitación necesaria. Amén. Emplea, dice, la riqueza de su benignidad para guiarlos al arrepentimiento. Veamos Romanos 2:4. Ya estamos terminando ya, unos minutitos más. Veamos Romanos 2:4. Amén. Os menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Aleluya. Riqueza de su benignidad para guiarlos al arrepentimiento. Pero, qué tremendo lo que hace el Señor. Emplea todas las cosas. Amén. Emplea todos los recursos que Él tiene para nosotros. Amén, amén. Y aún dice que fracasando en eso, recurre al juicio para lograrlo. Amén. Veamos Isaías 26:9. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Siempre cuando pasa algo grave, el Señor, ¿no es cierto?, toca cada corazón. Por ejemplo, lo que está pasando en el sur. O sea, el Señor puso inteligencia, capacidad en el hombre. Inteligencia espiritual, inteligencia intelectual. Si nos ponemos a pensar en este momento en lo que pasa en el sur, que es un área o es una parte de nuestro país que llueve pero bastante. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay sequía. En el norte es árido, no llueve nunca. ¿Y qué está pasando? Lluvia. Es al revés. ¿Le da que pensar a usted o no? ¿Reflexiona sobre eso? ¿Qué queda más para los que no conocen al Señor? El Señor de alguna forma nos habla. Porque estos dos males que hay en esta tierra, que hay en este mundo, se establecen siempre. Y aunque Él no quiera, usa eso, Señor. Usa juicio para ¿no es cierto?, para zamarrearnos, usa juicio para que podamos entender. El mal, que es el mal natural, no es uno de ellos. Los terremotos, los cataclismos, que a lo mejor es lo mismo, pero la lluvia, los tornados, etcétera, etcétera. Ese es el mal
de la naturaleza, que es incontrastable. Pero hay un mal que para mí es peor, que es el mal moral. Y eso lo establece el hombre. Amén. Entonces el Señor se usa ese tipo de males para poder remecernos. Vemos lo que pasa en el sur y en el norte. Estamos viendo lo que hacen estas personas, que hacen lo que quieren con esta cantidad de millones que defraudan a la gente. No estoy haciendo política, por favor. No estoy haciendo política. Pero sí uno debe reflexionar que ellos hacen lo que quieren. Una cantidad de millones enorme, ¿no es cierto?, que defraudan y más encima se amparan y dicen, no quiero que no hagan nada prácticamente, si esto es normal. No hacen creer que es normal, cuando no es así. También usted a lo mejor está reaccionando en eso. Ese es otro mal. Cuando hay muchas personas que necesitan la ayuda y no la tienen, y ellos se gastan miles y miles de millones en otras cosas. Insisto, yo no soy político, pero hay que reflexionar. ¿El Señor está dando alguna señal? ¿El Señor quiere hablarnos a nosotros? ¿Que entendemos más? ¿Que tenemos el Espíritu? Amén. Y error tras error, y error tras error de los que nos gobiernan. Pero la palabra dice que tenemos que obedecerles a ellos igual. Porque todo lo que está en sus puestos ahí en el gobierno es establecido por Dios. A lo mejor tenemos lo que merecemos, quizás. Pero la pregunta es, ¿está reflexionando usted? ¿Está reflexionando con todo lo que está pasando? ¿Son señales divinas? ¿El Señor quiere hablarnos, quiere decirnos algo? ¿Que está usando este tipo de juicio en contra nuestra? Amén. Entonces, dice, fracasando en eso, o sea, fracasando en todo lo que el Señor hace para que procedamos al arrepentimiento, a través de sus siervos, a través de la palabra, a través de tantas cosas que Él nos llama. Pero si no entendemos, Él provoca juicio para nosotros, para que los inconversos procedan al arrepentimiento y para que nosotros nos mantengamos, para que nosotros sigamos ahí aferrados al Señor, tomándonos de Él fuertemente, pero diciéndole al Señor, tómanos tú porque nuestras fuerzas se van a acabar, más tu fuerza no se acaba. Entonces esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque somos salvos. El Señor nos llamó, el Señor nos predestinó, el Señor hace un llamamiento para que nos salvemos. Nosotros los que estamos acá somos salvos, amén. Amén. Pero esa salvación tenemos que guardarla, tenemos que aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Señor. ¿Qué queda? Yo digo, ¿qué queda para aquellos que no tienen esa salvación? Qué tremendo. Gloria a Dios, que ha tenido misericordia en nuestras vidas. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Les invito también a que puedan, ¿no es cierto? Si alguien tiene alguna consulta o alguien quiere agregar algo más, tenemos un par de minutitos para que lo conversemos. Si a alguien no le quedó algo bien claro, porque es importante que tenemos que saber, porque sabemos que somos salvos. El Señor nos salvó, ¿no es cierto? Hizo esa cosa maravillosa. Pero ahora estamos viendo qué significa la salvación. Lo estamos viendo de distintas formas. Y todas las cosas que el Señor hizo en nosotros a través de salvación, ¿no es cierto? Después viene la conversión, que lo vamos a dejar para después. Amén. Amén. Entonces todo eso el Señor lo hace al tiro. No sé si hay alguna consulta, porque ya estamos ya en la hora. Si alguien necesita decirnos algo, añadir algo, bienvenido sea. Amén. En el libro de Juan 5:24 dice, para la salvación de todos, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Creer. Amén, ahí está la fe. Más no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Amén, ahí da la vida eterna, amén. Y a través de la palabra. Amén, tremendo, ¿sí? Gracias, hermano, sí, es lo que estamos viendo es así, ¿no es cierto? Amén. Y el Espíritu que mora en nosotros nos dice, sí, así es. Lo que estamos aprendiendo en este día es así. Estoy convencido de que es así. Amén. Y a través de la palabra, a través de los versículos. No es cosa de hombre, sino que es la palabra en la que nosotros creemos. Desde desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. No es unos versículos de aquí, otros versículos de acá, y hacemos, ¿no es cierto?, que la palabra. No es así, es completo. Es el fundamento total en la Biblia. Amén. Bueno, entonces dejamos hasta acá. Ya la semana que viene seguimos con la conversión y algunas cositas más que quedan que
que nos faltan. Amén. Les ruego que se pongan de pie.